Español. El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de la elegante sala de conferencias, iluminando el rostro de Alejandro, un empresario de Madrid que se encontraba inmerso en una reunión de negocios. A su alrededor, las voces de sus colegas resonaban como ecos vacíos, discutiendo cifras y estrategias con una frialdad que le resultaba cada vez más ajena. A pesar del lujo que lo rodeaba, un profundo vacío le oprimía el pecho. Necesitamos aumentar nuestras inversiones en el sector tecnológico. Las cifras del último trimestre fueron decepcionantes, decía Antonio, uno de sus socios más cercanos, mientras ajustaba su corbata de seda. Alejandro lo miró, su mente divagando entre los números y las proyecciones de ganancias. Lo sé, Antonio, pero ¿realmente importa? ¿Qué sentido tiene tener más dinero si no sabemos cómo utilizarlo?, respondió Alejandro, sintiéndose casi un extraño en su propio mundo. Sus palabras fueron recibidas con miradas confusas y un silencio incómodo. La conversación continuó, pero Alejandro se sintió desincronizado, como si estuviera observando una obra de teatro en la que no tenía un papel. La reunión se prolongó durante horas, y cada minuto que pasaba, la sensación de desasosiego se intensificaba. Mientras sus colegas debatían sobre negociaciones y contratos, Alejandro se perdió en sus pensamientos, recordando momentos de su infancia, cuando la felicidad no estaba ligada a las posesiones materiales. Las risas de sus amigos en el parque y los días soleados sin preocupaciones le parecían lejanos. Al finalizar la reunión, la sala quedó desierta, y Alejandro se sintió como un náufrago en un océano de superficialidad. Se levantó de su asiento y salió del edificio, decidido a buscar un poco de aire fresco. La ciudad lo recibió con su bullicio habitual, pero él se sentía desconectado, como un espectador de su propia vida. Decidió caminar hacia el parque cercano, un lugar donde solía ir para despejar su mente. Al llegar se encontró con un paisaje vibrante, lleno de niños jugando y parejas paseando. Sin embargo, lo que realmente atrajo su atención fue una mujer sentada en un banco, rodeada de un grupo de niños. Su cabello desordenado y su ropa desgastada no ocultaban la calidez de su sonrisa. Era Rosa, una indigente que había aprendido a encontrar alegría en medio de la adversidad. Y entonces el león dijo: «No me toquen, que soy un rey», exclamó Rosa, gesticulando con entusiasmo, mientras los niños reían a carcajadas. Alejandro, escondido tras un árbol, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y fascinación. La risa de Rosa era contagiosa, y su espíritu parecía iluminar el parque, contrastando con la frialdad que había sentido en la reunión. Uno de los niños, un pequeño de cabellos rizados, se acercó a Rosa y le preguntó: «¿De verdad conociste a un león, tía Rosa?». Ella le sonrió y le respondió con un guiño: «Solo en mis sueños, cariño. Pero los sueños son la mejor parte de la vida, ¿no crees?». Alejandro sintió una punzada de emoción, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La autenticidad de Rosa lo atrapaba, y su conexión con los niños revelaba una bondad que parecía haber desaparecido de su propio mundo. Sin poder resistir la tentación, decidió acercarse y sentarse en un banco cercano, desde donde podría observar sin ser notado. Mientras ella contaba historias, sus manos se movían con entusiasmo y su risa resonaba como música en el aire. Los niños estaban completamente absortos en la narración, y Alejandro no pudo evitar sonreír. La escena era un recordatorio de lo que había perdido en su búsqueda de éxito y poder. Se sintió atraído por la calidez de Rosa, como una mariposa que se acercaba a una luz brillante. Después de un rato, un niño exclamó: «Cuéntanos más, tía Rosa». Ella, encantada, comenzó a relatar una nueva aventura, esta vez sobre un pez gigante que vivía en un lago mágico. Alejandro se dio cuenta de que nunca había escuchado historias así, llenas de imaginación y alegría. La vida de Rosa, a pesar de las dificultades, estaba impregnada de una luz que él había olvidado. Al observarla, Alejandro se dio cuenta de que, aunque su vida estaba llena de lujos, le faltaba algo fundamental: la conexión humana.
Durante años, había estado atrapado en un ciclo de trabajo y éxito, rodeado de personas que solo valoraban el estatus y el dinero. Pero aquí, en este parque, Rosa le mostraba un mundo diferente, uno donde la risa y la bondad eran las verdaderas riquezas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Rosa, notando el cambio de luz, miró hacia el horizonte y dijo: «Miren, el cielo nos está regalando una pintura. Nunca dejen de mirar las maravillas que nos rodean, aunque todo parezca gris a veces». Sus palabras resonaron en el corazón de Alejandro, quien sintió una oleada de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió reflexionar sobre su vida. ¿Cuánto tiempo había pasado sin disfrutar de las pequeñas cosas? ¿Cuánto había dejado de lado su propia humanidad en pos de un éxito que, al final, se sentía vacío? Deseaba acercarse a Rosa y hablarle, pero la timidez lo mantenía en su lugar, como una sombra observando desde la distancia. La risa de los niños y la calidez de Rosa lo envolvían, y por un momento, Alejandro sintió una chispa de esperanza. Quizás había algo más allá de los negocios y las reuniones. Quizás había una forma de redescubrir la felicidad a través de la conexión con los demás. Con ese pensamiento en mente, decidió que volvería al parque, que buscaría a Rosa y encontraría una manera de abrir su corazón a esa nueva perspectiva de vida. Con el sol ocultándose en el horizonte y la risa de los niños aún resonando en su mente, Alejandro se levantó del banco, sintiendo que un cambio se gestaba en su interior. Caminó hacia la salida del parque, su mente llena de preguntas y su corazón palpitante de un nuevo propósito. La vida no tenía que ser solo un juego de poder y dinero. Tal vez había algo más que podía aprender de la mujer que sonreía a los niños, compartiendo su luz en un mundo que a menudo parecía tan oscuro. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco del parque contrastaba con el ambiente sofocante de su vida habitual. Miró a Rosa, quien estaba sentada en el suelo, rodeada de un grupo de niños que la escuchaban con atención. La forma en que su rostro se iluminaba al contar historias era algo que no había visto en mucho tiempo. Con un impulso repentino, se levantó del banco y se acercó a ella. «Hola», dijo tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Rosa levantó la vista, sorprendida por la presencia del hombre bien vestido que había estado observando desde la distancia. «Hola», respondió ella, sonriendo de manera genuina, como si su día hubiera mejorado de repente. «¿Te gustaría unirte a nosotros? Estoy contando la historia de un dragón que vive en una montaña lejana». Alejandro dudó. La idea de sentarse en el suelo, en medio de la tierra y la hierba, le resultaba extraña. Pero la calidez de la invitación de Rosa lo hizo olvidar momentáneamente su posición social. «No, gracias. Solo venía a ofrecerte algo de comida», dijo, mientras sacaba un sándwich envuelto de su mochila. La sonrisa de Rosa se ensanchó aún más. «Eso es muy amable de tu parte», respondió ella, aceptando el sándwich con gratitud. «No tengo muchas oportunidades de disfrutar de algo así». Mientras Rosa mordía el sándwich, Alejandro se sintió un poco incómodo, sin saber cómo continuar la conversación. Observó cómo ella compartía su comida con los niños, rompiendo el sándwich en pedazos y ofreciéndolos con generosidad. «Eres muy generosa», comentó él, admirando la forma en que ella se preocupaba por los demás. «Es lo único que puedo dar», dijo Rosa, encogiéndose de hombros. «A veces, compartir un poco de alegría y comida puede hacer que el día de alguien sea mejor». Alejandro sintió una punzada en su corazón. En su mundo, la generosidad tenía un precio, y dar era más una transacción que un acto de amor. La conversación se desvió hacia las historias que ella contaba a los niños, y Alejandro se encontró fascinado por su forma de ver la vida. «Siempre he creído que las historias tienen el poder de cambiar el mundo», dijo él, recordando las interminables reuniones en las que había estado, donde las cifras y los negocios eran el único tema. «Exactamente», exclamó Rosa,
iluminada por su entusiasmo. Las historias nos enseñan, nos unen y a veces nos permiten soñar en grande. Cuando los niños escuchan, sus ojos brillan y eso me hace sentir viva. Alejandro se dio cuenta de que, en ese momento, estaba hablando con alguien que realmente valoraba lo que él había perdido: la capacidad de soñar. Se preguntó cómo había llegado a perder esa chispa en su propia vida. Mientras conversaban, se dio cuenta de que cada palabra de Rosa era un recordatorio de las cosas simples que había descuidado. ¿Te gustaría que te contara una historia?, preguntó Rosa de repente, mirándolo con curiosidad. ¿Tú?, dijo Alejandro sorprendido. Claro, me encantaría. Rosa se acomodó en el suelo, como si fuera a relatar un cuento de hadas. Con sus manos, comenzó a dibujar formas en la tierra, creando un mapa imaginario de su historia. Había una vez un pequeño pueblo donde todos eran felices. Un día, un extraño llegó con una bolsa llena de oro, y todos pensaron que la felicidad era tener riquezas. Pero no se dieron cuenta de que la verdadera felicidad estaba en los lazos que habían construido entre ellos. Comenzó a narrar con pasión. Alejandro la escuchaba embelesado, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Las palabras de Rosa lo transportaron a un lugar donde los lujos no tenían valor, donde la felicidad se encontraba en la compañía y el amor. Los habitantes del pueblo comenzaron a pelearse por el oro, y poco a poco se fueron olvidando de las cosas simples que los unían. Hasta que un día el extraño se fue, y con él el oro. Pero los habitantes aprendieron una lección valiosa: la verdadera riqueza está en lo que compartimos, no en lo que poseemos. Finalizó ella, mirando a Alejandro con una sonrisa. Él sintió una mezcla de emociones. Era como si Rosa le hubiera dado un regalo invaluable, una perspectiva que nunca había considerado. «Eso es hermoso», dijo Alejandro con la voz entrecortada. «Nunca lo había visto de esa manera». «A veces, la vida nos enseña de formas inesperadas», respondió Rosa, con un brillo en los ojos. Alejandro se dio cuenta de que había algo en la forma de ver la vida de Rosa que lo atraía inexorablemente. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un hermoso color naranja. Alejandro sabía que debía regresar a su mundo, a las reuniones y las expectativas. Pero una parte de él quería quedarse, seguir escuchando a Rosa, aprender más sobre su vida y su forma de pensar. Se despidió de los niños, sintiendo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «Hasta luego, Rosa», dijo, sintiendo que su corazón se encogía. «Hasta luego, Alejandro». «Vuelve pronto», respondió ella, su mirada llena de esperanza. Mientras se alejaba, Alejandro reflexionó sobre lo que acababa de vivir. Había algo especial en esa mujer y en su forma de ver el mundo. Quizás había más en la vida que solo dinero y éxito. Tal vez había un camino hacia la felicidad que nunca se había atrevido a explorar. Decidió que volvería. Quería conocer más sobre la historia de Rosa, su vida, y sobre cómo había aprendido a ser tan positiva a pesar de los desafíos. La idea de compartir más momentos con ella lo llenó de un extraño sentido de emoción. A partir de ese día, Alejandro no pudo dejar de pensar en Rosa. Su vida de lujos y superficialidades parecía más vacía que nunca. Se dio cuenta de que había estado buscando la felicidad en los lugares equivocados. La conexión que había sentido al hablar con ella era algo que nunca había experimentado antes. Así fue como comenzó una nueva etapa en su vida, una en la que el deseo de volver a ver a Rosa se convirtió en una necesidad. Sin saberlo, ese simple encuentro en el parque había cambiado el rumbo de su existencia, llevándolo hacia un camino de autodescubrimiento y conexión que jamás había imaginado. Los encuentros entre Alejandro y Rosa se convirtieron en un ritual que ambos esperaban con ansias. Cada tarde, después de su jornada laboral, Alejandro se dirigía al parque, donde siempre la encontraba sentada en su habitual banco, rodeada de niños que se reían y jugaban. La risa de Rosa resonaba como una melodía que llenaba el aire a su alrededor. Y Alejandro se dio cuenta de que, poco a poco,
se había convertido en un espectador habitual de su mundo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Alejandro tomó asiento junto a ella. Rosa lo saludó con una sonrisa amplia, sus ojos brillando con la luz del atardecer. ¡Alejandro!, exclamó, su voz llena de alegría. ¡Qué bueno verte! ¿Cómo ha ido tu día? Largo y tedioso, como siempre, respondió él, soltando un suspiro. La verdad es que me siento más cansado cada vez que vuelvo a casa. Rosa lo miró con curiosidad y, sin dudar, preguntó: ¿y por qué no haces algo diferente? La vida es demasiado corta para que te sientas así, ¿no crees? Alejandro se quedó pensativo. Había llegado a creer que su rutina era inevitable, que el éxito venía acompañado de sacrificios que debía aceptar. Sin embargo, la forma en que Rosa hablaba de la vida lo hacía cuestionar sus propias prioridades. Quizás tienes razón, dijo, mirando el horizonte. Pero, ¿cómo se supone que uno debe cambiar todo eso? Mi mundo está lleno de expectativas y responsabilidades. Rosa sonrió de manera comprensiva, como si entendiera perfectamente la carga que llevaba. A veces, las mejores cosas son las más simples. Mira ese atardecer, dijo señalando el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a admirar algo así? Alejandro siguió su dedo hacia el cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió una conexión con el momento. Las nubes parecían estar pintadas a mano y el aire fresco traía consigo un aroma a tierra húmeda que era reconfortante. No lo recuerdo, admitió sintiéndose un poco avergonzado. Siempre estoy atrapado en reuniones o revisando correos. Es una pena, respondió Rosa, inclinándose hacia él con un brillo en sus ojos. La belleza está en las pequeñas cosas, Alejandro. Cada día nos ofrece algo nuevo si tan solo nos detenemos a mirarlo. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Alejandro empezó a abrirse sobre su soledad, sobre cómo, a pesar de tener todo lo material que siempre había deseado, había una sensación de vacío que no podía llenar. Rosa lo escuchaba atentamente, haciendo pequeñas observaciones que lo hacían reflexionar más. A veces pienso que la gente se olvida de lo que realmente importa, dijo Rosa, acariciando suavemente la hierba. La conexión con los demás, el amor, la risa, eso es lo que nos hace humanos. Alejandro se sintió conmovido. Nunca había hablado de sus sentimientos con nadie, y allí estaba ella, una mujer que vivía en la calle, ofreciéndole una perspectiva completamente nueva. ¿Y tú?, preguntó Alejandro. ¿No te sientes sola de vez en cuando? Rosa se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el cielo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Claro, a veces es difícil, respondió finalmente. Pero he aprendido a encontrar compañía en la naturaleza, en los niños, en las risas. Mi vida no es fácil, pero trato de llenarla de momentos que valgan la pena. Alejandro no pudo evitar sentir admiración por ella. La forma en que hablaba, con tanto amor y aprecio por la vida, le hacía sentir que había algo extraordinario en su manera de vivir. Con el tiempo, sus encuentros se volvieron más frecuentes y profundos. Alejandro empezó a buscar excusas para pasar más tiempo con Rosa, y ella, a su vez, parecía disfrutar de su compañía. Cada día él llegaba con alguna sorpresa, un dulce, un libro o simplemente una conversación sobre la vida. A medida que pasaban los días, se sentía más cómodo compartiendo sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Rosa le mostró un pequeño sendero cubierto de flores silvestres. «Mira esto, Alejandro», dijo, agachándose para tocar una flor. ¿No es hermoso? La naturaleza siempre encuentra una manera de florecer, a pesar de las adversidades. Es increíble, respondió él, sintiendo que esa simple flor representaba mucho más que su belleza exterior. Era un símbolo de resiliencia, algo que Rosa parecía entender a la perfección. Tienes que aprender a apreciar lo que te rodea, continuó ella. La vida es un regalo, y cada pequeño momento cuenta.
Alejandro asintió, sintiéndose inspirado. Rosa tenía una forma de ver el mundo que lo hacía sentir vivo. Sin embargo, en su mente comenzó a surgir una preocupación. Sabía que su círculo social no vería con buenos ojos su amistad con una indigente. Los comentarios y las críticas no tardarían en llegar. Al día siguiente, Alejandro se reunió con algunos colegas en un elegante restaurante de Madrid. La conversación giraba en torno a negocios y nuevas inversiones, pero él no podía dejar de pensar en Rosa y en lo que había aprendido de ella. ¿Te has fijado en ese nuevo proyecto en el centro?, dijo uno de sus amigos, interrumpiendo sus pensamientos. Dicen que hay un par de indigentes que están invadiendo la zona. Es un problema que hay que solucionar. Alejandro frunció el ceño. La conversación lo incomodaba, pero decidió no intervenir. Sí, pero ¿a quién le importa?, continuó otro de sus amigos. Son solo una molestia. Deberíamos centrarnos en hacer dinero, no en ayudar a los que no quieren ayudar a sí mismos. En ese momento, Alejandro sintió una punzada de indignación. Las palabras de Rosa resonaban en su mente. ¿Era realmente así como su círculo veía a las personas sin hogar? No todos tienen las mismas oportunidades, dijo, intentando contener su frustración. Todos tienen una historia, y muchos no eligieron estar en esa situación. Sus amigos lo miraron con sorpresa, y luego estallaron en risas. «Vaya, Alejandro, ¿te has vuelto blando?», bromeó uno de ellos. «No puedes dejar que esa gente te afecte. Recuerda que estamos aquí para ganar dinero». Alejandro sintió que su corazón se encogía. La risa de sus amigos sonaba hueca y vacía, y en ese momento se dio cuenta de que sus valores estaban comenzando a cambiar. Rosa había encendido algo en él que no podía ignorar, y eso lo asustaba. A medida que la noche avanzaba, sus amigos continuaron hablando sobre negocios y oportunidades, ajenos a la lucha que muchas personas enfrentaban cada día. Alejandro se sintió cada vez más distante, como si estuviera observando desde una burbuja. Las palabras de Rosa resonaban en su mente. La vida es demasiado corta para que te sientas así. Mientras regresaba a casa, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había dicho. La conexión que había formado con Rosa era algo que valía la pena. Sin embargo, sabía que sus amigos no aceptarían esa amistad. Tendría que enfrentar la desaprobación y el juicio, y eso lo llenaba de dudas. Pero en el fondo, Alejandro sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna, una nueva forma de ver el mundo. Las palabras de Rosa le habían abierto los ojos, y aunque el camino por delante podría ser difícil, estaba decidido a explorar ese nuevo sentido de la vida que había descubierto. El sol ya comenzaba a descender cuando Alejandro llegó al parque aquel día. Las sombras se alargaban y el aire fresco de la tarde llenaba sus pulmones. Desde que había conocido a Rosa, sus visitas al parque se habían convertido en un refugio, un escape de la frialdad del mundo corporativo que lo rodeaba. Se había vuelto un defensor de su causa, empujando los límites de su propia comodidad y, a su vez, desafiando las expectativas de su círculo social. Mientras caminaba hacia el lugar donde solía encontrarse con Rosa, sus amigos le habían advertido repetidamente sobre la peligrosidad de esa amistad. «No puedes involucrarte con ella, Alejandro», le había dicho Javier, un colega que siempre había estado a su lado en las reuniones de negocios. «Es solo una indigente. No sabes cuál es su historia ni qué podría querer de ti». Pero, a pesar de sus advertencias, él se sentía cada vez más atraído por la luz que emanaba de Rosa, por su capacidad de ver lo bello en medio del sufrimiento. Cuando finalmente llegó, la vio sentada en su banco habitual, rodeada de algunos niños que reían mientras jugaban a su alrededor. El corazón de Alejandro se llenó de calidez al observarla. Ella parecía estar en su elemento, riendo y compartiendo una historia que cautivaba la atención de los pequeños. Se acercó lentamente, consciente de que su presencia podría interrumpir la magia del momento. «Hola, Rosa», dijo con una sonrisa, su voz suave. Rosa giró la cabeza y su rostro se iluminó.
Alejandro, justo a tiempo. Estaba compartiendo una historia sobre un dragón que vivía en una montaña. ¿Quieres escucharla? Él se rió, sintiéndose transportado a la infancia. Claro, me encantaría, respondió, sentándose en el borde del banco. Mientras ella continuaba narrando su historia, Alejandro se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Antes, su vida estaba marcada por el éxito, las reuniones y la competencia. Ahora, en cambio, valoraba las pequeñas cosas, el sonido de las risas, la calidez de una conversación sincera y la belleza de una tarde de otoño. ¿Sabes, Rosa? He estado pensando en cómo puedo ayudarte más, comenzó Alejandro, tomando aire. Quiero que tengas acceso a atención médica y recursos. Tal vez podríamos buscar algún refugio que te ayude. Rosa lo miró con sorpresa. ¿De verdad crees que eso es necesario? He aprendido a sobrevivir así. No necesito mucho. Pero todos merecemos un poco de dignidad, insistió él, sintiendo el ardor de su deseo de protegerla. No deberías tener que preocuparte por dónde dormir o si tendrás comida mañana. Hay maneras de facilitarte la vida. Ella se quedó en silencio por un momento, contemplando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Alejandro. Si realmente crees que podría ayudarme, no puedo rechazarlo. Esa noche, Alejandro se sentó frente a su escritorio, revisando varios refugios y organizaciones. La idea de ayudar a Rosa lo llenaba de entusiasmo, pero también de una profunda inquietud. Reflexionó sobre su vida y su responsabilidad. ¿Por qué había tardado tanto en ver que el verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en la capacidad de cuidar a los demás? Pasaron los días y Alejandro se sumió en su nueva misión. Habló con varios directores de refugios, organizó reuniones y recaudó fondos. Su mundo comenzó a cambiar a medida que se comprometía más con la causa de Rosa. En su trabajo, sus colegas lo miraban con desdén, incapaces de comprender por qué un hombre como él estaba dedicando tiempo y recursos a una mujer en la calle. ¿Te has vuelto loco, Alejandro?, le preguntó Javier en una de sus reuniones. Estás perdiendo el tiempo. Esa mujer no es de tu mundo. Alejandro sintió una oleada de frustración. ¿Y qué? ¿Qué importa eso? Todos merecemos compasión, Javier. Tal vez deberías abrir los ojos un poco más. A pesar de la presión, su compromiso con Rosa solo se fortalecía. Se reunieron más a menudo, y sus charlas se extendieron a cuestiones más profundas sobre la vida, la felicidad y el amor. Rosa compartía historias de su infancia, de momentos de alegría y de tristeza, mientras Alejandro se abría sobre la soledad que sentía a pesar de su éxito. Rosa, nunca me imaginé que la vida pudiera ser tan rica sin tener tanto, le confesó un día mientras paseaban por el parque. He estado tan atrapado en la búsqueda de poder que olvidé lo que realmente importa. Ella sonrió con ternura. A veces, lo que necesitamos es perderlo todo para encontrar lo que realmente cuenta. La felicidad es un estado de ánimo, no un estado de ser. Con el tiempo, Alejandro comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Rosa. Se dio cuenta de que la generosidad y la compasión eran los verdaderos tesoros que había estado buscando. Las pequeñas cosas como el aroma del café por la mañana o la risa de un niño se convirtieron en su nueva fuente de alegría. Sin embargo, una mañana, cuando llegó al parque, sintió una punzada de ansiedad. Rosa no estaba allí. Miró a su alrededor, preguntándose si acaso había llegado demasiado temprano. Pasaron los minutos y su preocupación comenzó a crecer. No podía imaginar que algo le hubiera pasado. Decidió buscarla por los alrededores, preguntando a los niños que solían jugar con ella, pero nadie parecía saber dónde estaba. Con cada paso que daba, su angustia crecía. Se acercó a un grupo de trabajadores sociales que conocía y les preguntó si habían visto a Rosa. No hemos tenido noticias de ella últimamente, respondió uno de ellos, un hombre de mediana edad con una voz comprensiva. A veces, las personas se mueven de un lugar a otro. Tal vez haya encontrado un nuevo refugio. Pero ella no es así. No se alejaría sin avisar.
insistió Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. Debo encontrarla. Mientras la tarde se convertía en noche, Alejandro recorrió cada rincón del parque, cada calle que sabía que Rosa solía frecuentar. Se sentía impotente, atormentado por la idea de que algo le pudiera haber sucedido. La conexión que había formado con ella era más fuerte de lo que había imaginado, y su ausencia lo dejó sintiéndose perdido. Finalmente se sentó en un banco, su mente llena de pensamientos oscuros. ¿Por qué había dejado que esa amistad floreciera? ¿Por qué había permitido que alguien de su mundo se convirtiera en su ancla emocional? Las respuestas no llegaban y la desesperación lo envolvía. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que debía seguir buscándola. Era su única esperanza, un rayo de luz en un mundo que, hasta entonces, había sido tan sombrío. Se levantó con determinación, decidido a no rendirse. Rosa había cambiado su vida, y ahora era su turno de cambiar la suya. Con cada paso, se aferraba a la promesa de que la encontraría, de que su historia no había terminado. A pesar de la incertidumbre, su amor por ella se convirtió en su guía, y así, con el corazón en la mano y la esperanza en la mirada, continuó su búsqueda. Alejandro había pasado los últimos días en una angustiante búsqueda de Rosa. Un torbellino de emociones lo había consumido. Cada rincón de la ciudad que recordaba había sido revisado. Cada parque y cada refugio al que podía haber ido se había convertido en un lugar de desesperanza. Sin embargo, una tarde, mientras se encontraba en su oficina, recibió una llamada que cambiaría su destino. La voz del otro lado le informó que Rosa había sido llevada a un refugio tras sufrir un accidente. Su corazón se aceleró y, sin pensarlo dos veces, se dirigió al lugar indicado. El refugio estaba situado en un barrio menos conocido de Madrid, un edificio antiguo que parecía haber visto mejores días. Las paredes desgastadas y la pintura descascarada contaban historias de vidas pasadas. A medida que Alejandro entraba, el olor a desinfectante y el murmullo de las conversaciones se mezclaban en el aire. Un nudo en su estómago se formó al pensar en Rosa y en lo que podría haberle sucedido. ¿Dónde puedo encontrar a Rosa?, preguntó con voz firme a una de las trabajadoras del refugio, una mujer de mediana edad con una expresión amable pero preocupada. Está en la sala de descanso, pero... La mujer dudó por un momento. Ha estado un poco débil desde el accidente. Tal vez no sea el mejor momento para visitarla. No puedo esperar, interrumpió Alejandro, sintiendo una oleada de determinación. Necesito verla. La mujer asintió, comprendiendo la angustia en sus ojos. Lo condujo a una pequeña habitación donde, recostada en un sofá, Rosa lo esperaba. Sus ojos, normalmente tan brillantes, ahora parecían apagados y su piel lucía pálida. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Rosa», murmuró, acercándose. Ella sonrió débilmente al verlo, pero su sonrisa no alcanzó a iluminar su rostro como solía hacerlo. «Hola, Alejandro», respondió ella con voz suave, casi un susurro. «Me alegra verte». Él se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. «¿Qué te pasó? ¿Estás bien?», preguntó, la preocupación evidente en su tono. «Tuve un accidente en la calle. Me golpeó una bicicleta», explicó Rosa, intentando restarle importancia. «Pero estoy aquí. Eso es lo que importa». «¿Qué te han dicho los médicos?», insistió Alejandro, sintiendo que la angustia lo oprimía. «Solo un poco de reposo. Nada grave», contestó. Pero Alejandro podía notar la fragilidad en su voz. «Pero hay algo más que debo decirte». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, lo que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara aún más. «¿Qué es, Rosa? ¿Puedes decírmelo?». Ella inhaló profundamente, como si preparara su cuerpo para una revelación que había estado guardando. «Alejandro, tengo una enfermedad terminal, un cáncer que ha estado avanzando por un tiempo, pero no quería que lo supieras. No quería que me miraras con lástima». El mundo de Alejandro se detuvo por un momento. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «No, no puede ser»,
murmuró, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que disfrutáramos el tiempo juntos, que viviéramos el presente, respondió Rosa, su voz cargada de una serenidad que Alejandro no podía entender. La vida es demasiado corta para estar atrapados en el miedo. Quiero que recuerdes lo bueno, lo que hemos compartido. Pero, ¿cómo puedes estar tan tranquila?, preguntó Alejandro, su corazón pesando como una roca. ¿No tienes miedo? Claro que tengo miedo, admitió Rosa, apretando su mano. Pero el miedo no debe ser lo que nos defina. Lo que importa es cómo vivimos, no cuánto tiempo tenemos. Quiero que vivas plenamente, Alejandro. No dejes que esto te paralice. ¿Cómo puedo vivir así sin ti?, preguntó, sintiéndose perdido. No sé cómo hacerlo. Vívelo por mí, dijo Rosa, su mirada fija en la de él. Hazlo por todas las cosas que no has hecho, por las que te hacen feliz. Prométeme que no dejarás que esto te consuma. La vida es hermosa, incluso en su fragilidad. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, y aunque el dolor lo invadía, comenzó a entender el mensaje que Rosa intentaba transmitir. Te prometo que lo intentaré, dijo finalmente, su voz temblando. Pero no quiero que te vayas. Yo tampoco, respondió ella, sonriendo a pesar del dolor. Pero si llego a irme, quiero que recuerdes cada risa, cada atardecer, cada pequeño momento que compartimos. Esos son los verdaderos regalos de la vida. Los dos se quedaron en silencio, sosteniendo sus manos, y Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía. La tristeza lo embargaba, pero también una chispa de gratitud por haber conocido a Rosa, por haber aprendido a ver el mundo a través de su perspectiva. «Hay algo más que debo hacer», dijo Rosa de repente, rompiendo el silencio. «Quiero que sigas ayudando a las personas, a aquellos que no tienen voz. Hazlo por mí, por todos los que están luchando. Haz que mi legado sea uno de amor y bondad». «Lo haré», prometió Alejandro, sintiendo una renovada determinación. «Te lo prometo, Rosa, te llevaré en mi corazón y haré todo lo que pueda para honrar lo que me has enseñado». Rosa sonrió, y en ese momento, Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo había encontrado a alguien que le había mostrado la belleza de la vida, sino que también había descubierto el poder de la empatía y la generosidad. Mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un cálido resplandor, Alejandro se sintió más vivo que nunca. Aunque el futuro era incierto, sabía que tenía una misión: llevar el legado de Rosa al mundo y convertir las lecciones que había aprendido en acciones concretas. La vida era un regalo, y él estaba decidido a aprovecharla al máximo, en honor a la mujer que le había enseñado a ver más allá de la superficie. El aire era pesado en el pequeño cementerio de Madrid, donde los árboles se mecían suavemente al compás de un viento frío y desapacible. Alejandro se encontraba en medio de un grupo reducido de personas que habían acudido a despedir a Rosa. Su corazón estaba hecho trizas, y la tristeza lo envolvía como un manto oscuro. A su alrededor, la atmósfera era solemne. Algunos lloraban en silencio, mientras otros compartían murmullos sobre la vida de la mujer, que había dejado una huella imborrable en sus vidas. A medida que el oficiante comenzaba a hablar, Alejandro no podía evitar recordar cada momento compartido con Rosa. Sus risas, sus historias y las profundas conversaciones que habían tenido. La imagen de ella, con su cabello desaliñado y su sonrisa brillante, contrastaba con el frío e impersonal ataúd que se encontraba frente a él. Se sentía culpable por haberla conocido tan poco tiempo, por no haber podido hacer más para ayudarla. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo una mujer tan llena de vida ser arrastrada por la adversidad hasta el final? Rosa tocó nuestras vidas de maneras que nunca podremos olvidar, comenzó a decir el oficiante, su voz resonando en el silencio del lugar. Su bondad y generosidad eran inigualables. A pesar de las dificultades que enfrentó, siempre encontró la manera de brindar apoyo a quienes la rodeaban.
Cada palabra era como un puñal en el corazón de Alejandro, que escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Se dio cuenta de que la vida de Rosa había impactado a muchas más personas de las que había imaginado. Entre los asistentes, algunos se acercaron a Alejandro y le compartieron historias sobre cómo Rosa había cambiado sus vidas. Un hombre de mediana edad se le acercó y con voz temblorosa le dijo: «Ella me ayudó a salir de la depresión. Siempre tenía una palabra amable y una sonrisa. Me enseñó a ver la belleza en las cosas pequeñas». Alejandro asintió, sintiendo una conexión profunda con aquel extraño. Todos compartían el mismo dolor, pero también el mismo agradecimiento por haber conocido a Rosa. Cuando la ceremonia concluyó, Alejandro se quedó mirando el ataúd, incapaz de moverse. Era como si una parte de él se hubiera ido con ella. La vida que había llevado hasta entonces parecía insignificante en comparación con lo que Rosa había representado. La idea de regresar a su mundo de lujos y superficialidades se le hacía insoportable. Mientras todos se dispersaban, Alejandro se sentó en un banco cercano, la mente llena de pensamientos caóticos. Fue entonces cuando su mano rozó un sobre que había estado escondido entre sus pertenencias. Era una carta de Rosa, una que nunca había tenido la oportunidad de leer. Temblando, la abrió y comenzó a leer en voz baja: «Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que cada momento a tu lado fue un regalo. Me enseñaste que la felicidad no está en lo material, sino en las conexiones humanas. Sin embargo, hay algo que debes saber sobre mí, un secreto que guardé durante mucho tiempo». Las palabras lo golpearon como una ola. ¿Qué secreto podía tener Rosa? Continuó leyendo, cada línea revelando un nuevo aspecto de su vida. «Mi verdadero nombre es Rosa del Castillo, y soy la hija biológica de un magnate español. Fui criada en un mundo de lujos, pero elegí dejarlo todo atrás para vivir una vida auténtica. La riqueza no me trajo felicidad, y decidí que quería hacer algo más significativo con mi vida». Alejandro se quedó atónito. Nunca habría imaginado que Rosa tuviera una historia tan compleja y rica. «Quiero que uses lo que aprendiste de mí para hacer del mundo un lugar mejor. Te dejo mi legado, no en forma de dinero, sino en la esperanza de que continúes luchando por aquellos que no tienen voz. La verdadera riqueza está en ayudar a los demás y en hacer justicia». Con cada palabra, Alejandro sentía que su vida tomaba un nuevo rumbo. La tristeza que le había invadido poco a poco se transformó en una chispa de determinación. Rosa había sido mucho más que una mujer indigente. Había sido un faro de luz y esperanza. El legado de Rosa no era solo su historia, sino un llamado a la acción, un reto para él mismo. «¿Qué harías tú, Rosa, si estuvieras aquí ahora?», pensó, y la respuesta le pareció clara como el agua. Alejandro se levantó del banco y con la carta en la mano se dirigió hacia la salida del cementerio. Sabía que no podía dejar que la vida de Rosa se desvaneciera en el olvido. Tenía que honrar su memoria de alguna manera. Su mente comenzó a elaborar un plan. Desde aquel momento, se convertiría en un defensor de los menos favorecidos, de aquellos que, como Rosa, habían caído en el abismo de la indiferencia social. Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en la causa. Comenzó a colaborar con organizaciones benéficas, a involucrarse en proyectos comunitarios y a utilizar su influencia en el mundo empresarial para generar un cambio real. Se convirtió en un portavoz de los que no tenían voz, usando su dinero y su posición para hacer frente a la corrupción y la injusticia. Comenzó a hablar en conferencias, a compartir la historia de Rosa y a inspirar a otros a unirse a su causa. En cada discurso recordaba las palabras de Rosa y la manera en que ella había tocado su vida. Hablaba de la importancia de la empatía, de ver más allá de las apariencias y de reconocer la humanidad en cada persona. La lucha no fue fácil, se encontró con resistencia y críticas, pero la memoria de Rosa lo mantenía firme.
Un día, durante una conferencia en la que se discutía la desigualdad social en Madrid, Alejandro se sintió invadido por una oleada de emoción. Miró a su alrededor, a las caras de los presentes, y recordó a Rosa. Si ella pudiera estar aquí ahora, ¿qué diría?, pensó, y en ese instante decidió que nunca dejaría de luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Así, Alejandro se transformó. No solo había encontrado un propósito, sino que había aprendido que la verdadera felicidad no se encontraba en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de dar, de amar y de ayudar a los demás. Y mientras continuaba su camino, una sonrisa se dibujó en su rostro, porque sabía que, de alguna manera, Rosa siempre estaría a su lado, guiándolo y recordándole la belleza de vivir auténticamente.